Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a una cápsula de Vive Sano. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Margarita Virgen Cuevas. Ella es egresada de la Universidad Panamericana, recibió mención honorífica, además estudió medicina interna en el Hospital Español, es infectóloga por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y actualmente trabaja como infectóloga clínica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y el Hospital Español. Además, es coordinadora del Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular del Hospital Español y actualmente también es profesora titular de la materia de infectología y microbiología para las escuelas de medicina y enfermería de la Universidad Panamericana. Doctora Margarita, es un placer tenerla nuevamente aquí con nosotros. Y pues ahora sí que este es su espacio y por favor, háblenos sobre este tema y mal hábito que tenemos los seres humanos del mal uso de los antibióticos. Adelante, doctora. Muchas gracias por la bienvenida y bueno, pues espero que esta cápsula educativa nos pueda servir a todos como para tener un poco más de conocimiento acerca de lo que debemos hacer para evitar complicaciones tanto para nosotros como pues para la salud pública en general, ¿no? Entonces, bueno, el tema es el uso inadecuado de los antimicrobianos. Esto debemos considerar que ya es una prioridad mundial. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que si no hacemos algo, ¿no?, de forma proactiva entre todos los países, se estima que para el año 2050 tendremos más muertes por resistencia antimicrobiana que por cáncer, ¿no? A ese nivel es esta preocupación que tenemos, pues, todos los médicos con respecto a este tema. Pero vamos a hablar un poquito más básico en el sentido de dar un poco de definiciones. Cuando nos referimos a antimicrobianos, como que generalmente pensamos solo en antibióticos, pero no necesariamente, ¿no? Hablamos de antibióticos, antifúngicos, antivirales, antipalúdicos, antihelmíticos, antituberculosos, o sea, cualquier fármaco o medicamento que tenga la función de poder prevenir o tratar alguna infección, ya sea bacteriana, fúngica, es decir, por hongos, por virus, o por parásitos, por micobacterias, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con antimicrobianos en general. Ahora, ¿a qué nos referimos con que sea inadecuado? Y esto no solamente nos referimos a los médicos, sino también nosotros en el rol de pacientes tenemos, como bien decías, pues algunos errores, hábitos, costumbres y que quizás deberíamos pensar dos veces antes de tomar cierto tipo pues, de decisiones, ¿no? Clásico de, no, pues es la receta de la abuelita y entonces pues me lo tomé y eso a veces complica un poco, retrasa un poco tanto el manejo como el diagnóstico. Entonces, el primer error, se podría decir, o manejo inadecuado de estos fármacos es la automedicación, ¿no? O sea, que me lo dio, lo tenía en mi casa y entonces pues como me sentía mal me lo empecé a tomar. Entonces, bueno, ese es el primer error que tanto médicos como pacientes tenemos. La otra es que sea una indicación innecesaria. Nos pasó muchísimo en COVID y ahorita les voy a platicar, ¿no? Les voy a enseñar unos ejemplos de unas recetas que entre los infectólogos en este periodo teníamos pues hasta como de medio risa, ¿no? Y hacíamos competencias de, bueno, ¿quién indicaba más medicamentos para tratar el COVID? Llegamos, sin broma, a tener recetas de más de 26 medicamentos cuando ahora sabemos que pues es un virus que con paracetamol en infecciones leves es lo único que necesitamos, ¿no? Indicación inadecuada, ¿no? Esto pues ya es más un tema de los médicos, el tipo de fármaco, la dosis, la duración, el que cambiemos la terapia, ahora también pasa mucho, sobre todo con el paciente pediátrico, oye, es que sabes que al niño no se le quita la fiebre, ya tenemos 48 horas, y entonces que empieza a generar un poco de presión, y entonces no, pues es que hay que entonces sí agregarle antibióticos, hay que cambiar el tratamiento porque no está funcionando, y entonces este hábito de cambiar terapia de forma anticipada y no dar chance a que el antibiótico o el antimicrobiano tenga su efecto, que pues tarda, ¿no?, en llegar a ser estable en niveles en sangre para poder decir, ¿no?, que realmente tiene o no tiene efecto, y entonces lo hacemos de forma anticipada y esto es algo inadecuado, ¿no? Tratamientos incompletos, clásico que ya tenía malestar para orinar y entonces ya dejé de tener molestias y suspendo yo el tratamiento, ¿no? Y entonces no completo los días que necesitaba tomar.
la falta de apego a la prescripción, esto sobre todo en tratamientos muy largos, que hay fallas, te saltas días, y entonces, bueno, esto es grave, ¿no? La presión social, sobre todo, ¿no? Como les decía, no, ¿cómo tu médico no te dejó antibiótico para esta infección? No, entonces como que eso genera presión, sobre todo a los papás o a los familiares, y entonces eso exige hacia el médico, ¿no? Que se indiquen cierto tipo de tratamientos que, como decíamos anteriormente, son innecesarios. Y esto pues a veces lo denominamos como medicina a la carta, ¿no? En lugar de ser muy estrictos en no le corresponde este medicamento, nos dejamos llevar un poco por esta presión y entonces cedemos ante la solicitud o la exigencia del paciente para cierto tipo de indicación. Antes, digo, ahorita ya está mucho más regulado, pero bueno, pues antes se vendían los antibióticos sin recetas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita esta postura de la venta con recetas ha sido una estrategia como para mitigar un poco este exceso y abuso de antibióticos o antimicrobianos. Y el cambio de tratamiento, muchas veces, bueno, pues el médico indica formalmente un esquema y a veces por temas comerciales, dentro de la misma farmacia te dicen, no, pero mira, te lo recetaron, pero yo te sugiero que compres porque mira, es mejor y tal, y no es exactamente pues lo que se tenía que haber tomado, ¿no? Entonces, esto es un par de ejemplos de recetas pues reales, ¿no? En el que, por ejemplo, que les pongo aquí al frente, ¿no? Medicinas que tomaba un paciente en el 2020, noviembre del 2020, para COVID, ¿no? Y entonces aquí podemos ver, ¿no? Algunos fármacos que para ese momento de la pandemia ya sabíamos que no funcionaban y había muchos médicos que todavía seguían indicando, pues, la famosa ivermectina, citromicina, que es un antibiótico, toda una serie de vitaminas, el plaquenil, que también en algún momento se pensó que funcionaría, pero bueno, para ese momento ya lo único que necesitábamos tomar, pues básicamente era paracetamol, ¿no? Y otro tipo de ejemplo, esta es una receta que me la compartieron hace poquito, de un bebé de 9 meses que tenía diarrea. Y fíjense la cantidad de fármacos que se indica para una diarrea, que la mayoría de las diarreas en los niños, en los bebés, son de tipo viral y que realmente no requieren más que hidratación y a lo mejor algo para ayudarla a desinflamar el abdomen, ¿no? Y los cólicos y esto. Pero fuera de eso, no necesita pues ni esteroide, ni antibióticos, ni ninguna otra cosa, ¿no? Y entonces, pues esto es una mala prescripción, no solo de antimicrobianos, sino de otro tipo de fármacos, ¿no? Entonces, en general, como les decía, ¿no? Los antibióticos específicamente son utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas, ¿no? Ahora, un poco más profundo acerca de la farmacología de estos medicamentos. A ver, las bacterias pues no son seres vivos y tienen una morfología específica, ¿no? Tienen una pared celular, obviamente tienen un DNA, tienen diferentes enzimas que generan que se sinteticen proteínas y que generan que pues las bacterias puedan tanto pues crecer como reproducirse, ¿no? Como ser infectantes en las células huésped y etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, todo el tema de los antibióticos y así los otros fármacos antifúngicos, los antivirales también, pues tienen un blanco en particular, es decir, tenemos esta bacteria con ciertas características morfológicas y los antibióticos van a actuar en blancos específicos, ya sea, miren, para la síntesis de pared, en el metabolismo del ácido fólico, en la membrana, en la síntesis de proteínas. Entonces, hay diferentes clases de estos antibióticos que van a tener un blanco para atacar a la bacteria y hacer que se muera, literal, o que deje de reproducirse, ¿no? Como que la paraliza. Y entonces así es como se diseñan todos estos fármacos, bajo este objetivo específico de evitar que se siga propagando la infección, ¿no? Los antivirales funcionan similar, ¿no? Los virus, a diferencia de las bacterias y los hongos, no se consideran organismos vivos, porque básicamente son no tienen todas las funciones de un organismo vivo y son muy parasitarios, por decirlo de alguna manera, y requieren necesariamente de una célula huésped para poder replicarse. Los virus no se reproducen, se replican, ¿no? Y entonces, muy similar como al esquema anterior, ¿no? En muy grandes rasgos, pues los virus, este es un ejemplo de un VIH, por ejemplo, requiere de cierto tipo de pasos para desde un virión, ¿no? De VIH a que pueda, ¿no? Replicarse muchos más viriones, pues requiere de poder integrarse a nuestro DNA para poder generar más viriones. Y todos estos puntos en los que el virus, desde que se ensambla la célula huésped hasta que salen nuevos viriones, también tienen
ciertos pasos que son bloqueados, ¿no? De alguna manera por los antivirales. Entonces, como les decía, básicamente así es como funcionan estos fármacos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado, no? Desde que se consideró una prioridad mundial, dado este abuso o uso inadecuado de los antimicrobianos, empezaron a haber alertas acerca de la gran resistencia bacteriana que hemos tenido todo el tiempo, nada más que ahora está muchísimo más acentuado porque nos estamos quedando sin esquemas para poder tratar a los pacientes, pues empezó la OMS a dar alertas de, de este grave problema ya a nivel mundial. Entonces, desde el 2015, por ejemplo, en Estados Unidos, se generó este plan nacional para combatir la resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, ya siendo como una alerta y una prioridad nacional en el que pues se tenían que dar cierto tipo de estrategias para poder combatir esto, ¿no? Desde el 2019, en México, pues también existió este plan para controlar este abuso o uso inadecuado de los antibióticos, ¿no? Así como en Estados Unidos, pues unos años antes. Ahora, que hemos visto que desgraciadamente con la pandemia se aceleró, pues es que entre el estrés, toda la mortalidad que hubo para esta infección, ¿no? Y que pues los pacientes pues algunos de ellos pues evolucionaban muy rápidamente. Entonces, justo en la pandemia, el, el aumento de las resistencias se triplicaron prácticamente, ¿no? O sea, se elevaron bastante. Y esto fue, bueno, pues entendía que la pandemia ocasionaba que el paciente estuviera mucho más vulnerable, ¿no? Todo este tema de que se inflamaban todas las vías aéreas y pues se podían colonizar. Entonces se abusó un poco más, pero ya en retrospectiva salió, por ejemplo, este artículo en el 2021 en el que se hizo un análisis de a ver, realmente cuánta coinfección bacteriana hubo asociado a COVID, ¿no? Y fíjense lo interesante, ¿no? Es uno que se asumiría, ¿no? Bueno, pues sí, a lo mejor esto fue mucho más vulnerable, pero la coinfección bacteriana descrita, ¿no? En realidad fue solamente del 7% en los pacientes hospitalizados y solo el 14% de los pacientes que ingresaron a terapia intensiva. ¿Ok? Y esto, bueno, pues implicaba así 5 veces un riesgo mayor, ¿no? Para la mortalidad de estos pacientes, pero haciendo un análisis de todos los pacientes que recibieron antibióticos durante la pandemia, fue muchísimo mayor que lo que realmente, los que realmente lo requerían, ¿no? Hay muchísimos artículos, ¿no? Que han publicado acerca de este uso y abuso de antibióticos. Aquí el ejemplo pues fue de COVID. Aquí está otro artículo en el que en el 2020, bueno, pues se hace un artículo, una descripción formal, pero en la medicina perinatal, ¿no? Y en este artículo describen, bueno, pues si es necesario, en qué momento se tiene que dar tratamiento a las embarazadas, a los bebés recién nacidos, en qué condiciones, porque también se suele abusar mucho en este momento, pues obviamente sugiriendo un tema de vulnerabilidad. ¿Qué ocasiona este mal uso de antibióticos, no? Pues esto, lo más importante es la resistencia, que ahorita vamos a hablar un poco más profundo de esto, pero así en general va a generar una afectación en la calidad de vida y en la salud del paciente. ¿Por qué? Porque los tratamientos van a ser ineficaces, van a haber infecciones persistentes o recidivantes, obviamente va a haber un incremento en el costo de la terapia, va a haber complicaciones con otras infecciones, que esto es un problema ya también de salud pública, es decir, cuando se abusa de los antibióticos y sobre todo de esquemas de amplio espectro, se barre la flora, ¿no? Nuestra flora convencional, principalmente del colon, y esto va a ocasionar que nos colonicemos por bichos oportunistas y que nos ocasionen una nueva infección secundaria al uso de antibióticos, que esto es una diarrea por esta bacteria, ¿no? Esquemas largos o complejos, ¿no? Entonces, si vas aumentando las resistencias que vas adquiriendo y entonces te infectas por bichos resistentes, a veces a lo mejor ya te quedas sin esquemas para ser tomados vía oral y tienes que tener esquemas de tratamiento intravenoso y esto implica una dinámica pues mucho más compleja. El paciente se tiene que quedar hospitalizado o ir a casa con un catéter para la administración del medicamento, ¿no? Esto obviamente va a aumentar la morbimortalidad o la toxicidad, ¿no? Mientras que tengas que hacer cambios de tratamiento, te vayas quedando sin opciones para darle al paciente, esto va a tener ciertas repercusiones e incluso reacciones adversas pues asociadas a la toxicidad de estos fármacos, ¿no? Y bueno, como comentábamos, las hospitalizaciones prolongadas. Entonces, específicamente la resistencia a los antibióticos, bueno, pues ya veíamos que es una amenaza, pues no solamente para el paciente, sino para la salud mundial,
también para la seguridad alimentaria y en general para el desarrollo, ¿no? Esto se encuentra dentro de la página de la OMS, ¿no? Una descripción de, pues, de la gravedad y cuál es el problema de esta resistencia de los antibióticos. Puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad y en el país en el que viva. Y bueno, pues la resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural. Mientras nosotros nos vamos exponiendo a algún fármaco, el efecto que va a tener de forma natural nuestra flora al estar expuesto a estos antibióticos, pues va a generar cierta resistencia. El problema no es ese, es que el uso inadecuado, no solamente en los humanos, sino en los animales, pues está acelerando este proceso natural y entonces está ocasionando mortalidad asociado a esto. Ahora, aquí mencionan algo interesante, los animales, uno pensaría, bueno, pues ¿qué tiene que ver, no? Pues tú te tomas el antibiótico porque tuviste una infección de garganta y esto. No, acuérdense que los animales, dentro de todo su proceso, pues desde que son criados en todo el tema de la ganadería, inclusive las alimentaciones que se les dan a estos animales, pues de cierta manera está procesado, a los animales se les inyecta también antibióticos y eso pues para evitar, ¿no? Que se descomponga la carne o que pues la alimentación que se les da a los animales pues también se infecten y ellos tengan pues algunas complicaciones. Entonces todo eso que nosotros consumimos pues ya también está expuesto a antibióticos y entonces se vuelve una cadena, ¿no? De resistencia dentro del punto de vista bacteriano, ¿no? Entonces, bueno, cada vez también hay más cantidad de personas infectadas cuyo tratamiento se vuelve más difícil, sobre todo con algunos tipos de enfermedades como tuberculosis, gonorrea, salmonela, debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos convencionales, ¿no? Es decir, hay ciertos tipos de infecciones que tienen un esquema muy particular y cada vez que nos exponemos a pues vamos perdiendo oportunidad para darles tratamientos de primera línea, como se conoce, y bueno, pues vamos a tener que asumir que pues son resistentes ya de la comunidad y entonces hay que dar esquemas distintos a estos de primera línea, ¿no? Y bueno, pues como veíamos, la resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias. ¿Por qué? Porque si tú ingresas por una neumonía de la calle, ¿no? Como decimos, de la comunidad convencional, asumes que, bueno, pues va a responder a cierto tipo de antibiótico. Pero el tema es que después de 48 horas o que logras aislar al bicho y te das cuenta que el esquema que inicialmente tú pensaste que era el adecuado para el paciente, resulta que el bicho ya venía resistente, el paciente obviamente no ha tenido mejoría y entonces cuando ya aíslas el cultivo, en el cultivo la bacteria, tienes que hacer un cambio de esquema y eso prolonga la estancia hospitalaria, ¿no? Incrementa los costos médicos y bueno, pues obviamente aumenta la mortalidad por el retraso de el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, específicamente la resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos, ¿no? La exposición previa. Ahora, un concepto importante, nosotros no nos hacemos resistentes, las bacterias son las que se vuelven resistentes a los antibióticos, ¿ok? Las bacterias de nuestra flora o las bacterias de la comunidad que nos generan la infección, ¿de acuerdo? Y estas bacterias farmacoresistentes que causan las infecciones, bueno, pues mientras más plásmidos, que ahorita vamos a hablar de eso, cromosomas, genes en particular de resistencia, pues van a ser más difíciles de tratar, ¿de acuerdo? Entonces es importante considerar que existen resistencias naturales y resistencias adquiridas desde dentro del punto de las bacterias. ¿A qué me refiero con esto? Las resistencias naturales, que hay ciertas bacterias que por su ADN, ¿no? Y sus características, pues su forma de que tengan cápsulas, su pared celular, son naturalmente resistentes a cierto tipo de antibióticos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso lo conocemos desde el punto de vista de la microbiología, por la morfología, ¿no? Y las características de la bacteria. El rollo es, más bien, las resistencias adquiridas, que esas son en las que nosotros presionamos con el uso inadecuado de los antibióticos. ¿Qué son estas resistencias adquiridas? Las bacterias tienen, pues, su genoma, se podrá decir, su DNA, y tienen también como conformación en el núcleo o en su citoplasma, pero además tienen otras áreas que se llaman, pues que están flotando, que son grupos de DNA que se llaman plásmidos. Y entonces las bacterias tienen la particularidad de que si adquieren un gen puede estar dentro de su cromosoma o al momento que desarrollan esta mutación, y eso es lo que van, al momento de que se reproducen, pues a las bacterias hijas, por decirlo así, van transmitiendo estos genes de resistencia, o tienen estos plásmidos que son
pedacitos de genes, por decirlo de alguna manera, que lo pueden transmitir entre una bacteria y otra, y entonces así compartir estos genes de resistencia mediante plásmidos, así se conoce, y entonces adquirir esta resistencia, ¿de acuerdo? Y entonces eso ocasionar como estas formas de resistencia de las bacterias, pues que una bacteria mute y entonces a lo mejor un tratamiento que tú le estabas dando de forma inicial, la bacteria al siguiente cultivo ya adquirió esa resistencia y entonces ya no es efectivo el tratamiento que le estabas dando, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un antibiograma, que a lo mejor ustedes alguna vez cuando les han hecho algún tipo de cultivo, les piden, ¿no? Este es el resultado y entonces lo que se ve y cómo se libera para como conocimiento general, pues siempre se libera el nombre de la bacteria, dependiendo del tipo del cultivo y el tejido o donde se haya adquirido la muestra para el cultivo, entonces se pone el nombre de la bacteria y después viene la interpretación del antibiograma, ¿no? Y entonces este es un ejemplo, ¿no? De un paciente en el que fíjense cómo se describen todos los antibióticos que se prueban para esta bacteria y la interpretación, pues R se refiere a resistente, y que en este caso no hay, no hay ninguna I en este antibiograma, se refiere a una susceptibilidad intermedia y S se refiere a una susceptibilidad completa por parte de la bacteria a este antibiótico, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este caso, en este paciente en particular, pues prácticamente solo es susceptible a un fármaco, ¿no? Y entonces así es como nosotros pues vamos leyendo los antibiogramas y podemos tomar decisiones para el tratamiento del paciente, ¿no? Esto es, bueno, pues un ejemplo de un cultivo, este es otro ejemplo de otro cultivo, ¿no? En el que, pues así, ¿no? Este es el preliminar de un cultivo de sangre y pues desgraciadamente de repente en un preliminar pues empiezas a ver que asociado a los antibióticos pues solamente te quedas con muy poquitas opciones para darle al paciente de forma inicial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la resistencia? Uno pensaría, bueno, pues ok, no hay resistencia, ya se generó este tema, tenemos muchos esquemas de antibióticos, pues que se generen antibióticos nuevos. El tema es que hubo un gap, ¿no? Bastantes años, básicamente 40 años, en el que se empezaron a desarrollar los antibióticos, ¿no? Desde la penicilina, así conforme fue pasando el tiempo, se desarrollaron nuevos fármacos, pero después hubo 40 años en el que no hubo innovación acerca de los antibióticos en particular, ¿no? Hasta el 2000, en el que empezó a haber pues ya este problema de resistencias y mayor mortalidad, y entonces el problema es que nos fue ganando, ¿no? El tema de las resistencias bacterianas y empezaron a haber pacientes que se morían porque no teníamos esquemas de tratamiento que darles, ¿no? Entonces, vamos retrasados con esto. Actualmente, en los últimos 5 años, más o menos, 6 años, empezó a haber nuevamente mucha mayor investigación acerca de nuevos esquemas, nuevos antibióticos para intentar compensar, ¿no? Este gap que existe para pues este tipo de bacterias, como les enseñaba, que pues ya son prácticamente resistentes a todos los esquemas, ¿no? Entonces, existe un proyecto pues de cierta manera global, ¿no? Asociado a esta resistencia antimicrobiana, en particular, ¿no? Que empezó desde el 2019, dado que, como les explicaba, pues ya empezaron a haber muchísimas muertes asociadas a bichos que pues ya no teníamos esquemas a cuáles darles, ¿no? Y ya teníamos la alerta de la OMS de estas resistencias tan importantes. Aquí les quiero mostrar pues diferentes mapas de diferentes bacterias para que se den cuenta, ¿no? De qué nivel de resistencia mundial estamos hablando, ¿no? Entonces, un poquito aquí, ¿no? Son aislamientos de cultivos que se hicieron muestreos de cultivos de diferentes países y porcentaje de cultivos con resistencia, ¿no? A un antibiótico en particular. Los que están en azules son los menos resistentes y los que tienen menos aislamientos con esa resistencia, y los que están en rojo son los países que tienen mayor resistencia para estos antibióticos de esta bacteria, ¿no? Entonces, este mapa es la resistencia a un antibiótico que se llama meticilina para una bacteria que es muy frecuente de aislamiento, que se llama Staphylococcus aureus. Y entonces, fíjense, bueno, pues básicamente nosotros, nos vamos a enfocar en México, pues tenemos una resistencia más o menos del 50%, ¿no? Que pues no es para nada despreciable. Ahorita aquí, por ejemplo, una Escherichia coli, que es una de las bacterias más frecuentes, tanto para diarreas como de infecciones de vías urinarias, como para infecciones abdominales,
el marcador que utilizaron para este mapa fue una cefalosporina, que es una prima de una de las penicilinas, y de tercera generación, ¿no? Y entonces fíjense cómo nosotros, aquí se describe que ya tenemos casi un 60%, ¿no? En general en el país, de resistencia para estos antibióticos con Escherichia coli, ¿no? Y si se fija, la zona de mayor concentración de resistencias, pues va siendo la India, y ahorita vamos a ahondar un poco más en otra bacteria que realmente ha sido un problema, ¿no? Que es esta, el Acinetobacter baumannii, que en términos coloquiales nosotros hasta le decimos Acinetobacter, ¿no? Porque se asocia a una mortalidad muy importante dentro de las infecciones hospitalarias, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, la tasa de resistencia a otra penicilina, otra prima de las penicilinas, que ya es como el mayor esquema que tenemos para manejo de estas bacterias, pues ya existe resistencia a estos esquemas, ¿no? Y entonces, a partir de esto, es como que se ha empujado mucho al desarrollo de nuevos antibióticos, porque por lo menos estos países se quedan sin opciones para darles tratamientos para esta bacteria, y se vuelve pues un problema ya muy, muy, muy grave, y todas las estrategias van para contener pues esta diseminación de estas bacterias, ¿no? Entonces, la priorización de patógenos a orientar la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos se ha, pues ahora sí que dividido, ¿no? Entre prioridades, ¿no? Cómo se va a empujar al desarrollo farmacológico para intentar ayudar, ¿no? A controlar estas infecciones. Entonces, me voy a enfocar un poco en las prioridades críticas, y como les enseñaba en el mapa anterior, pues fíjense, ¿no? Los Acinetobacters con resistencia a carbapenémicos, pues básicamente es la prioridad, ¿no? Porque de estos sí se mueren los pacientes, ¿no? Las pseudomonas, también con resistencia a carbapenémicos, y las enterobacterias, que pues son todas las bacterias intestinales, se puede decir que también ya se han descrito con resistencia a carbapenémicos, este tipo de fármacos, y cefalosporina, ¿no? Luego existe prioridad alta y luego prioridad media, y bueno, pues como podemos ir viendo, pues salmonelas, estafilococo aureus, que es como el primer mapa que les había enseñado, otro tipo de enterobacterias, gonorrea ya empieza a ser una prioridad alta, dado pues ciertos cambios conductuales que existe actualmente, ¿no? De mediana prioridad, neumococo, que es la bacteria principal, ¿no? Para infecciones de vías aéreas, tanto pues superiores, ¿no? Unas gripas, para neumonías, igual que Hemophilus influenza y Shigella, que también pues son temas de diarreas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya esto está clasificado de esta manera para el desarrollo de nuevos antibióticos. Ahora, ¿qué estrategias se implementaron, no? La estrategia en particular en México, bueno, pues obviamente se debe de considerar una colaboración intersectorial, es decir, no es un tema solo de que el médico indique el antibiótico adecuado, ¿no? O la prescripción adecuada, sino que se debe involucrar, ¿no? Básicamente a muchos sectores para poder controlar este tema, ¿no? Como decíamos, no solo en la salud humana, sino también en la veterinaria. Y sin duda el objetivo directo es reducir la diseminación de esta resistencia en los diferentes sectores que incluyen o que influyen más bien en la salud pública. Aquí les voy a presentar otro artículo, lo publicaron en Costa Rica, que me llamó la atención porque asocian que el impacto de la resistencia en los antibióticos, pues nosotros nos quedamos con la idea, y bueno, pues solo es un tema de salud, ¿no? Y no, esto va muchísimo más allá del contexto de una enfermedad, ¿no? Entonces, este ejemplo que describen aquí me gustó bastante, como un poco para contextualizar que el problema de resistencia a antibióticos no solamente se queda alrededor del área de la salud, sino que abarca muchas más cosas. Por ejemplo, aquí existe, nos describen ellos, un ecosistema acuático, ¿no? Y entonces tenemos bacterias que son susceptibles, pero existe una bacteria que tiene este plásmido, que les decía, ¿no? Como DNA ya con genes de resistencia en este medio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Al momento en que hay descargas de aguas residuales, en estas aguas residuales pueden venir desechos con antibióticos, pues estas bacterias pues se van a empapar, ¿no? De cierta manera de estos antibióticos. ¿Y qué va a pasar? Pues las bacterias que son susceptibles, pues se van a morir, ¿no? Básicamente. Y entonces, ¿cuáles van a sobrevivir? Las que tienen estos genes de resistencia. Pero entonces, en el momento en el que se mueren las bacterias susceptibles, pues ¿qué va a pasar? Se reproducen las bacterias con
con el gen de resistencia, ¿no? Y entonces no solo eso se reproducen, sino este plásmido también la van a pasar, como les decía, transfieren a otras bacterias para sobrevivir. Y entonces, ¿qué va a pasar? En esta área, en este ecosistema acuático, pues solamente van a existir microorganismos resistentes, porque al estar en constante contacto con antibióticos, pues las únicas bacterias que vamos a encontrar son aquellas que son resistentes a estos antibióticos. Y estas bacterias al final van a estar en contacto con los humanos o con animales y estas las vamos a adquirir y bueno, pues son las que vamos a tener, ¿no? De la comunidad, favoreciendo pues estas infecciones asociadas a bacterias ya resistentes, pero pues adquiridas en un ambiente comunitario, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, a ver, ¿de qué manera también el tema de la resistencia en los antibióticos afecta, ¿no? Al desarrollo sostenible, al impacto, ¿no? De estos objetivos. Y entonces ellos describen, por ejemplo, si el objetivo de la sustentabilidad, el objetivo número uno es el fin de la pobreza, bueno, pues ¿qué pasa? Si tienes una infección severa por un bicho resistente, pues van a haber pérdidas económicas, ¿no? Asociado a que a estancias hospitalarias mucho más prolongadas y esto pues va a generar un impacto en el sistema de salud, ¿no? Desde el punto de vista el hambre cero, la disminución de la producción alimentaria, pues secundario a que pues no va a haber un tratamiento efectivo para el sector agrícola. En salud y bienestar, pues disminución de la efectividad de los tratamientos. Agua limpia y saneamiento, pues igual, ¿no? El saneamiento inadecuado porque ya van a haber bacterias que son resistentes a lo que tú les estás agregando, ¿no? Para el saneamiento. El trabajo decente y crecimiento económico, pues afección en el sector productivo, ¿no? Pues si tú te enfermas y tienes que estar hospitalizado, pues no puedes funcionar como recurso humano, ¿no? Reducción de las desigualdades, pues empieza a haber una brecha, mientras más grave sea la infección, pues entonces tienes que recurrir a esquemas mucho más nuevos, que son obviamente muchos más costosos, y entonces ahí empieza a haber un gap, porque pues la gente que no tiene ese nivel económico adquisitivo, pues no puede costear los tratamientos para curar sus infecciones. Entonces, pues dado que no tiene acceso a eso, pues fallecen, ¿no? A diferencia de los demás, ¿no? Y la vida de ecosistemas terrestres, pues cambio en el microbioma, ¿no? Nosotros estamos expuestos a estos antibióticos, nuestra flora va adquiriendo esta resistencia y entonces pues se va ocasionando cambios en nuestra flora, en los microbiomas y en los ecosistemas en general de la biodiversidad microbiana. Entonces, tanto el OMS, la OPS, la Secretaría de Salud implementó un programa que se llama PROA, ¿no? Como parte de las estrategias, que es un programa de optimización de antimicrobianos, ¿no? Entonces, esta es una estrategia, ahorita vamos a hablar nuevamente al sector salud, es una estrategia institucional que va encaminada a fomentar el uso apropiado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo para resolver el problema? Pues estos programas, ¿no? Y entonces, el panorama en México es que, bueno, pues han existido planes, ¿no? Nacionales a partir de, como decíamos, desde el 2019, actualizaciones de estas estrategias específicamente para el control del adecuado uso de los antibióticos mediante el desarrollo e implementación de guías de tratamiento, comités de farmacia dentro de los hospitales y de farmacia y terapéutica, ¿no? Y así como subcomités antimicrobianos, que esto ya se volvió de cierta manera obligatorio, ¿no? Para que exista una regulación. Y el objetivo se les conoce como stewardship antimicrobiano o vigilancia antimicrobiana dentro de los sistemas de salud, va dirigido a optimizar el uso de los antibióticos, modificar los hábitos de prescripción, porque también es muy frecuente que dentro del ambiente hospitalario, bueno, pues si tienes un paciente muy grave y tienes el riesgo de que pudiera tener bichos resistentes, ya es un esquema de tratamiento muy amplio, pero después ya que tienes el aislamiento y resulta que el bicho no era tan resistente, en lugar de desescalar, como debe decir, es decir, cambiar el antibiótico a algo mucho más dirigido, nos quedamos con un esquema muy amplio y eso genera presión antibiótica pues a nuestra flora, ¿no? Y entonces, y ocasiona o presiona que existan estas resistencias, ¿no? Mejorar los resultados de salud, evitar gastos innecesarios, disminuir la aparición o propagación de estos bichos resistentes, prolongar la vida útil de los antibióticos que ya tenemos, limitar los efectos económicos perjudiciales y fortalecer
la capacidad del personal para el uso correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues específicamente qué estrategias y cómo se ha utilizado esto, ¿no? Para mejorar el uso de los antibióticos. Sin duda, lo más importante es la educación, ¿no? ¿A quiénes tenemos que educar? Bueno, pues a los médicos, al personal de salud, a toda el área farmacoterapéutica, ¿no? Y entonces, incluso también a la población, ¿no? ¿Cuál es la otra? La gestión de medicamentos en el servicio de salud, que existan programas dentro del hospital para que se promueva, ¿no? Que existan los esquemas que están asociados a la epidemiología hospitalaria. Es decir, nosotros en una clínica de segundo, un hospital de segundo nivel, no siempre se tiene los mismos bichos que a lo mejor pudiera tener un instituto nacional, ¿no? Entonces es muy importante que los esquemas o prescripción, por ejemplo, de profilaxis para quirófano, es decir, los antibióticos para prevenir infecciones por un procedimiento quirúrgico, pues tiene que estar enfocado en pues los bichos más probables que hay en ese hospital, ¿no? Entonces, que esta gestión de medicamentos esté basado pues en el tema local y en el tema también nacional, ¿no? La vigilancia epidemiológica que debe de existir y que exista retroalimentación, así como los comités que estén vigilando, pues que se esté siguiendo estas guías de forma adecuada. Y sin duda, las políticas farmacéuticas y la regulación de medicamentos, no solamente intrahospitalario o dentro de las clínicas, sino también a nivel nacional, ¿no? Establecer este comité nacional de forma multidisciplinaria para coordinar las políticas, el restringir la venta de antibióticos, ¿no? Esto que veíamos que tenía que ser con una receta médica específicamente y que no libre a la compra del público, desarrollar indicadores, asegurar recursos de instrumentación, todo lo que es ya una política un poco más pública, ¿no? Como les decía, la recomendación o el tema de controlar este uso inadecuado de antibióticos no solamente está, ¿no?, dentro del sector salud. Claro que el personal que vela por la salud en general, pues somos los primeros involucrados que tenemos que tomar cartas en el asunto, pero como decíamos desde el principio, también la población general tiene que poder ser un factor que influya en este control. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues tomar antibióticos solamente cuando sean prescritos por un profesional sanitario, ¿no? O sea, no automedicarse, no pedir antibióticos si los profesionales sanitarios dicen que no son necesarios, no generar esta presión, ¿no? O exigir estos tratamientos que no los necesitan, ¿no? Intentar seguir siempre las instrucciones de los profesionales con respecto al uso de los antibióticos. No, esto también es muy frecuente. No, pues como a mi tía le sobró el antibiótico por su gripa, yo me empecé a sentir mal, me tomé lo que a ella le sobró y fíjate que esto es lo que estoy tomando. No, no se debe utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otras personas porque probablemente no es para lo mismo. Prevenir las infecciones lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto cercano con enfermos, adoptando medidas de protección en relaciones sexuales o en cualquier tipo de contacto, manteniendo las vacunaciones al día. Y bueno, pues todos los cambios, sobre todo que utilizamos o que fueron mucho más visibles a partir de todo el tema de COVID, ¿no? Y intentar elegir alimentos cuya producción pues no se hayan utilizado antibióticos, como veíamos también esta parte alimentaria y del uso veterinario pues también es importante para controlar. Por consiguiente, es necesario que cambie urgentemente la forma de prescribir por parte del personal de salud, pero también de utilizar los antibióticos por la población general. Y aunque estemos en el desarrollo de nuevos medicamentos, si no se modifican los comportamientos de estas dos partes, la resistencia a los antibióticos va a seguir existiendo como una grave amenaza, ¿no? Los cambios de comportamiento también deben incluir medidas destinadas a reducir la propagación y esto pues se va a basar a través de la vacunación, el lavado de manos, la seguridad en las relaciones en general sexuales, porque también es una forma de transmitir bacterias resistentes, la buena higiene alimentaria y bueno, pues la educación en general, tanto de la población como del personal de salud. Espero que esto les sea útil y bueno, pues que podamos tomar todas las decisiones más adecuadas para el control y el uso adecuado de los antibióticos. Gracias. Doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y sobre todo para hacer conciencia de que automedicarnos, ya sea cualquier medicamento, antibiótico, antiinflamatorio, de cualquier tipo de medicamento, no es la mejor salida y que lo mejor que podemos hacer es acercarnos pues a nuestros médicos y a nuestras médicas para que pues nos atiendan cualquier enfermedad, sea un simple resfriado
o sea ya algo más grave. Pues le agradezco muchísimo haber estado el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y los invitamos que próximamente tendremos otra cápsula más de Vive Sano. Y bueno, doctora Margarita, esperamos verla nuevamente por este lado. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.